es eterno Dios. Oh, yo soy polvo. Gracias y paz a todos los hermanos que puedan estar viéndonos de parte del Padre y de Jesucristo. Somos los hermanos de Jesús, Fuente de Agua Viva, y estamos con este libro maravilloso que se llama La Mente de Cristo, de discipulado que estamos haciendo. Si no lo han visto, pueden ver los videos anteriores que están en el canal. Lo está dirigiendo nuestra hermana Carolina. Y hoy día llegamos a la unidad 4, en el día 1. Vamos a ver de qué nos trata esta unidad para ver si alcanzamos la mente de Cristo. Así que adelante, Carolina. Muy bien. Gracias y paz. Que el Señor les bendiga. Sí, ya empezamos una nueva unidad. Estamos contentos que le decimos 3 unidades. Así que son varias. Pero bueno, hemos avanzado, ¿cierto? Bastante en este discipulado ya, así que les animo a seguirlo, ¿no? A seguirlo, a ponerlo en práctica, que eso es lo más importante. Porque no sirve de mucho tener conocimiento si no lo ponemos en práctica. A veces nos quedamos ahí, en el conocimiento, pero eso solo no basta, ¿cierto? Y eso un poquito vamos a ver hoy, justamente. Así que bueno, vamos a buscar el material. Me decís, Tomás, cuando aparezca. Sí, ya apareció. Bueno, a ver si podemos ver un poquito el resumen arriba. Unidad 4, virtudes de la sabiduría divina. Himno parte 2, el estilo de vida de Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. De esto va a tratar, ¿cierto? Bueno, esta parte lo vamos a pasar, vamos a ir directa porque si no se hace muy largo. Vamos a ir acá, meditación bíblica de hoy, dice, bueno, ya lo leímos recién. Ese es el versículo de hoy y seguimos acá, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Sí, sí. Efesios 5, del 25 al 27. En estos 2 pasajes se va a centrar esta unidad. Muy, muy importante realmente estos versos, ¿no? Muy, muy lindo, mucha enseñanza, realmente doctrinal, más que nada este cierto de Efesios, donde nos habla tantas cosas, ¿no? Porque Cristo se entregó a sí mismo, ¿no? Por su iglesia, para presentarnos, ¿no? O sea, ese es nuestro propósito, ¿cierto? Ir perfeccionándonos, y Él lo hace por medio de su Espíritu Santo, ¿cierto? Bien, vamos a empezar acá, el día 1. Dice, limpie su mente con la palabra de Dios. Himno parte 2, el estilo de vida de Cristo. Si Dios viniera a la tierra y anduviera entre nosotros, ¿cómo se comportaría? ¿Cuál sería su conducta? Tenemos la respuesta a esa pregunta en el poema de Filipenses 2, del 5 al 11, que es parte de esto, ¿no? Este es el 6, ¿no? Todas se acuerdan que hemos visto. Después, si no, lo podemos buscar. Si quieres, buscar. Así lo volvemos a... Dios vino a la tierra en la persona de Jesucristo. Él vino a mostrar en forma visible el propósito de Dios para el género humano, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2:6. Como podemos ver, la conducta de Dios en el estilo de vida de Cristo, podemos aprender sobre su manera de pensar. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dice Proverbio 23:7.
La conducta exterior es un reflejo de los pensamientos. En las próximas 2 unidades consideraremos las virtudes de Cristo que se reflejaron en su manera de vivir. Bueno, vamos a repasar un poquito. Bueno, estamos en la parte 2 del himno, se llama porque se lo considera como un himno de Filipenses, 2 del 5 al 11. Nosotros ya vimos otra unidad, el 5, versículo 5. El versículo 5. Ahora vamos del 6 en adelante. Bueno, empezamos el 5. Dice, haya pues en vosotros esta actitud o sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, este discipulado se basa mucho en todos estos versículos, ¿cierto? Pero en esta unidad se centra en Filipenses 2:6, para que estemos pensando. Bueno, acá el resumen de esta primera parte, ¿cierto? Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, lo que nosotros pensamos no es normalmente que queda ahí, sino que nosotros lo trasladamos, Claro. a nuestra vida, nuestra forma de vivir. Entonces, cómo uno vive, demuestra lo que uno piensa, lo que está en su corazón, en su mente. Por eso otro versículo también dice, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, siempre todo lo que está dentro nuestro es lo que se refleja afuera, ¿cierto? En lo exterior. Entonces, si queremos nosotros cambiar cosas en nuestra vida que no están bien, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra forma de ¿qué? De pensar. Hay un versículo que dice, ¿no? Sí. Que si queremos cambiar, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Porque si seguimos pensando como piensa este mundo, con los pensamientos de este mundo, si dejamos que el mundo siga influenciando nuestra mente, entonces vamos a vivir así. Y Tomás, ¿cómo el mundo influencia? ¿Qué es nuestra mente? ¿Cómo nos mete cosas? ¿Qué cosas nos mete muchas veces? A ver, a darle un ejemplo a la gente que nos puede escuchar. Bueno, el mundo te mete muchas cosas, como temores, como ansiedades, como ganas de superación, que cumple tus sueños, que tú eres muy importante, y así. Entonces, las personas se desvían de las cosas de Dios, quieren hacer lo que el mundo hace, quieren comprar su casa, tener su familia, dar sus viajes, y no se enfocan en las cosas importantes de Dios, que es buscar a Dios, desarrollar los frutos del Espíritu Santo y todo eso. Entonces, el mundo, a través de sus cosas, de la televisión, del cine, todo eso, va influyendo eso, todas esas cosas, para que la gente busque eso más que a Dios. Así es que Él actúa. Claro, exacto. Estamos continuamente bombardeados por todos lados, ¿cierto? Que, como siempre decimos, Dios sabe que necesitamos, ¿cierto? Trabajar, Dios sabe que necesitamos alimento, vestido, ¿cierto? Pero cuando eso empieza a ocupar un lugar que no corresponde, y dejamos a Dios por todas esas cosas, entonces ahí vienen los problemas. Y muchas veces
lamentablemente, aunque somos cristianos, nos dejamos influenciar por esos deseos y empezamos a cambiar las prioridades de nuestra vida. Entonces ya dejamos a Dios de lado. Y empezamos a vivir vidas que no son de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿cierto? Bien, entonces, para cambiar, entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y limpiar nuestra mente de toda la mugre, por decir así, de este mundo. Y dice acá, ¿cómo empezó? Limpie su mente con la palabra de Dios. Y si buscamos el relato de Jesús, no lo vamos a buscar ¿te acuerdas? En el desierto, cuando él fue al desierto a estar 40 días, 40 noches ahí, ¿no? Sí. Y fue Satanás a tentarlo con todo lo que ya sabemos, sí. No quiero entrar en detalles, pero en todo tiempo, ¿cierto? Él cómo respondió, con la palabra de Dios, ¿cierto? Uh-huh. Ahí con eso él como que resistió la tentación. Uh-huh. Dice, ¿podés leer acá más? Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, echa abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, al final le había puesto todo acá el autor al relato. Sí, al relato. Dice que subrayemos las palabras de Jesús. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál es la palabra que más dijo Jesús? Escrito está. Escrito está. Esa es la palabra que Jesús más dijo, ¿no? Escrito está. Él tenía la palabra bien clara, ¿no? En su mente, ¿no? Recuerden que también en ese tiempo, bueno, sí, estaban los libros, ¿cierto? Sí, los rollos. Pero digamos que era muy, muy común transmitir oralmente. Sí. Y después la sinagoga. La sinagoga siempre estaba. Claro, entonces se iba. Como estaba escrito todo lo que es el Antiguo Testamento hoy. Claro. Teniendo en rollo los profetas, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, todos los 5 primeros libros y los profetas. Claro. Todos tenían escrito ya en rollos. Entonces, bueno, y ellos tenían cierto mandato de transmitir, de enseñar continuamente, la palabra de Dios, cosas, entonces eso iba quedando, ¿cierto? En la memoria. Sí. Bueno, esto ya lo respondimos. En las 3 respuestas Jesús empleó una frase para comenzar. ¿Cuál fue? Escrito está. Jesús citó la escritura cuando fue tentado. Dijo, escrito está. Jesús había memorizado la escritura. Al conocer los mandamientos de Dios, Jesús supo reaccionar ante cada tentación de modo que no pecó. El salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11.
¿Por qué debemos, dice, familiarizarnos con lo que Dios ha dicho en la Biblia? ¿Por qué les parece? A ver. ¿Cómo? ¿Por qué debemos familiarizarnos? Dice. Sí, porque es la herramienta que tenemos nosotros para resistir al diablo. Acá Jesús tuvo hambre, habrá tenido mucha hambre, porque tuvo hambre realmente. Uno dice, tengo hambre, y capaz que hace 3 horas, 4 horas que no comió. Pero Jesús tuvo 40 días sin comer, así que realmente tenía hambre. Realmente ninguno de nosotros puede decir, tengo hambre, como él la tuvo, o Moisés también que ayunó 40 días. Entonces, él fue preparado para enfrentarse con el diablo. Fue preparado, por eso estaba en ayuno y en oración, y bueno, y así debe ser, debemos familiarizarnos para poder resistir al diablo, para poder desenvolvernos en la vida como Dios quiere. O sea, porque ahí está toda la instrucción. Yo digo, como siempre, la Biblia es como un manual de un instrumento, que ahí están todas las indicaciones para que funcione bien el instrumento, qué cuidados tiene que tener, todos los detalles para que vos lo manejes bien ese instrumento que compraste. La garantía, bueno, entonces la Biblia es nuestro manual para nosotros, de vida. Claro, para llevar a bien una buena vida llevarla. Claro. Entonces, por eso debemos familiarizarnos, como incorporarla. Claro, porque ante cualquier cosa, cualquier situación en nuestra vida, vamos a saber cómo responder, cómo actuar. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, si no la comprendemos, si no la guardamos, si no sabemos que tal cosa Dios la ve mal, entonces vamos a hacerla, porque no sabemos que Dios tal cosa no lo ve con buenos ojos, ¿cierto? Entonces es importante leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios y poder usarla en momentos donde, bueno, vienen dudas, vienen problemas, Claro. Y para poder vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice que dice para no pecar contra ti, porque si nosotros no sabemos que, qué sé yo, robar está mal, aunque todo el mundo sabe que robar está mal, pero por decir algo, ¿no? Entonces lo vamos a hacer, sí, porque no conocemos, ¿no? Hay cosas más sutiles, ¿no? Que a veces creemos que están bien, pero desde el punto de vista de Dios no lo están. Y si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a poder discernir. ¿Cierto, Tomás? ¿Ese punto? Amén, sí, es así, porque Dios para eso nos dio la palabra, para que sea una guía para nosotros. Porque este mundo siempre está tratando de engañarnos, poniéndonos tropiezos. Como le pasó a Jesús, que el niño Satanás venía a ponerle tropiezos, pero el Señor se mantuvo con la palabra siempre ahí. Eso es para nosotros también, tener la palabra siempre en la mente, cada vez que venga una tentación o venga un ataque de este mundo, tener la palabra ahí, que uno sepa que hacer la voluntad de Dios es lo que nos va a guardar de este mundo. Entonces, eso es para eso que Dios dejó su palabra, para que tengamos esa defensa, que su palabra es la que nos guíe, porque la palabra y Él son uno mismo. Entonces, seguir a Dios es seguir a su palabra, por lo cual tenemos que siempre tenerla ahí. Así es, muy bien. Bueno, ¿puedes leer acá? ¿Nos dice algo, Tomás? Sí, algo que aprendemos sobre la mente de Cristo es que Él llenó su mente de las Escrituras. Jesús conocía la voluntad de su Padre y estaba preparado para resistir la tentación cuando llegara. Las Escrituras ayudaron a Jesús a mantener su mente limpia e inmaculada. Amén. Sí, la palabra de Dios limpia. La palabra de Dios tiene un efecto purificador en la mente. Jesús les dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, en Juan 15:3. Más adelante Jesús oró: santifícalos, a los discípulos, en tu verdad. Tu palabra es verdad, en Juan 17:17.
El Señor limpia a la iglesia mediante el lavamiento del agua por la palabra. Está en Efesios 5:26. A menudo nuestra mente está tan confundida con la manera de pensar del mundo que debemos reorientarnos hacia la manera de pensar de Dios. Comenzamos con una limpieza completa con la palabra de Dios. La palabra de Dios limpia mientras quita lo que es malo o impuro. La palabra de Dios limpia mientras sustituye la manera incorrecta de pensar con la manera correcta. Una fase en el cultivo de la mente de Cristo es permitir que Dios limpie su mente mediante su palabra. Amén. 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 Bueno, acá dice, claro, ¿no? La palabra de Dios limpia. Es el que nos saca todo, ¿no? Lamentablemente, al estar en este mundo, a pesar de que uno puede tratar de evitar lo más posible las contaminaciones, siempre vamos a estar como que se nos quieran pegar cosas, ¿cierto? Entonces, por eso siempre tenemos que estar limpiando nuestra vida de cosas que se quieren pegar, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios, Dice, a menudo nuestra mente está confundida con la manera de pensar del mundo. Realmente, eso se ve mucho, ¿cierto? Que muchas personas confundidas, aún siendo cristianas, están confundidas, no tienen claro, y vos ves que mezclan, ¿no? Hay una mezcla de pensamiento de Dios con pensamiento del mundo, hay una confusión, no está claro, y nosotros no podemos estar así, en esa confusión. Tenemos que siempre estar lo más claro, orientado en la manera de pensar de Dios. Sabemos que, bueno, es un proceso, ¿no? No es que siempre, lamentablemente, ¿no? Sí. Pero en lo más posible, ¿cierto? Tenemos que ir creciendo y limpiando cada vez y llegando más, ¿cierto? A pensar como Jesús, ¿no? A la manera de pensar, y no dejarnos confundir, porque a veces realmente este mundo nos confunde, nos hace creer que bueno, no es tan malo, no esto, no aquello, no hay que ser legalista, no, todo muy exagerado, ¿no? ¿Viste? Sí. Y así, ¿cierto? Hay una confusión. Estamos en un mundo de confusión, ¿cierto? Donde hay mucha confusión en todas las áreas, ¿no? Y los cristianos no estamos libres de eso, ¿no? Y es muy sutil, muy sutil. ¿No? Sí. Bien, dice, el humanismo me estorbaba. Dice, después que había estado trabajando en mis listas de esferas de esclavitud, ¿se acuerdan? En la vez pasada, todo lo que estuvimos, me puse a estudiar lo que la Biblia dice sobre cada una de las 17 virtudes mencionadas en Santiago 3:17 y Gálatas 5:22-23. A ver, Tomás, busca Santiago y vos buscas Gálatas, entonces así repasamos un poquito. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. 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 Bueno, sí, todo eso estuvimos, ¿cierto? Amén. Hablando en unidades anteriores. ¿Y Gálatas? 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ahí está. Bueno, entonces ve, dice que hay 17 virtudes entre Santiago y Gálatas, Todas son esas virtudes que la Biblia habla que debemos desarrollar en nuestra vida. Estas virtudes representan parcialmente esa mente ideal de Cristo por la que me estaba esforzando. Yo sabía que una vez que fuera libre de la esclavitud del pecado, yo observaría hacer estas virtudes en mi vida. Claro, porque si estamos ahí esclavizados, todas estas cosas, estas virtudes,
no se pueden desarrollar completamente, porque estamos ahí esclavizados con temores, con esto, como hemos visto, ¿no?, en las unidades anteriores. Dice, usando mi concordancia, recopilé otros pasajes sobre las virtudes mencionadas en los dos pasajes. En el proceso comencé a descubrir factores que impedían alcanzar las virtudes. En diferentes etapas de mi educación, había estado expuesto a la influencia del humanismo de manera sutil. Bueno, acá hay algo importante que ya después en otro momento, cuando dé un tema que estoy preparando, vamos a hablar un poquito de esto más. El humanismo enseña que somos capaces del desarrollo y de la expresión de la personalidad propia mediante la razón. Glorifica lo que el hombre puede hacer sin contar con Dios. Humanismo viene de humano, ¿no? Por eso humanismo. O sea, esto está lleno en nuestra sociedad, ¿no? Que vos sos capaz, que el hombre es capaz de esto, pero siempre con su propio esfuerzo, sin contar con Dios. Yo no necesito a Dios. Y eso dice que en donde él había estudiado estaba lleno, y eso está lleno, ¿cierto? Bueno, las universidades, las mismas escuelas, que todas fomentan estas enseñanzas, ¿no? De que vos podés, que no necesitas a Dios, en el poder del ser humano, se puede decir, en la capacidad del ser humano, pero es verdad que tenemos capacidad porque Dios nos ha dado esa capacidad. Pero el tema es que el humanismo saca a Dios de la vida del ser humano. Como que todo es el hombre puede hacerlo. El ser humano puede hacer sin necesidad de Dios. Bien. En aquel tiempo había tenido dificultad en creer que las virtudes bíblicas fueran sencillamente un don que recibimos en el nacimiento espiritual, como se da a entender en 1 Corintios 2, 14 al 16. Vamos a buscar eso. A ver, ¿se puede buscar? 2 Corintios 2, 14. Ah, perdón, acá creo que está el versículo. Bueno, búscalo igual, por ahí lo leemos otra. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos lleva. 1 Corintios 14 y 16. Primera. Ajá. Perdón. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nada. Ahí está. ¿Y el 16 también? Y el 16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Bueno, dice que acá voy a leer la versión Reina Valera. El hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, si vos querés entender las cosas de Dios por la razón, que eso es lo que quieren hacer, no lo vas a entender. No lo vas a entender. Realmente. No puede percibirlo naturalmente. Porque para él, dice, son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. O sea, cuando uno cree, recibe el Espíritu Santo, ahí uno empieza a conocer, a entender la palabra de Dios. Por eso hay mucha gente que lee la Biblia y no la entiende, no le entra, porque no se acompaña realmente. Primero, que no nacen de nuevo. Al no tener esa fe y tener el Espíritu Santo, pueden leer la Biblia. Yo conocí mucha gente que te lee la Biblia todo, y le habla de ciertas cosas y siguen pensando lo que tienen, cosas erradas, y no pueden entender de que no es así, ¿cierto? Y leen la Biblia. Es impresionante, ¿no? A mí me pasaba, cuando yo era chica, muy chica, que había empezado a leer la Biblia y me costaba un montón entenderla. No, hasta que realmente conocí al Señor, me temí al Señor, entonces ahí realmente empecé a entender la palabra. Entonces, eso es muy importante. El cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice, identifique correctamente
las dos declaraciones que hay a continuación, calificándolas como desde la perspectiva de Dios, o desde la perspectiva del humanismo. ¿Puedo cultivar estas virtudes divinas en mi vida mediante el estudio y el esfuerzo? No. Eso sería la perspectiva del humanismo. Y las virtudes divinas son un don para mí en el nacimiento espiritual y se muestran cuando le permito a Cristo que viva en mí su vida. Esa es la perspectiva de Dios. Bueno, Tomás, ¿puedes leer acá donde dice el conocimiento? Sí, el conocimiento sí ayuda. Y mis estudios de la Biblia definieron las virtudes lo suficiente como para permitirme reconocerlas. Mi conocimiento espiritual estaba aumentando, pero se me había enseñado a sentirme orgulloso del conocimiento. Cuando logramos ciertas cosas en el sistema del mundo, ese acto de realización se vuelve parte del subconsciente nuestro. No podían cultivarse las virtudes mediante el esfuerzo, tal como lo enseña el humanismo. Necesitaba que Dios hiciera una obra en mí que permitiera que la presencia y la mente de Cristo se revelara a través de mi vida. Amén, así es. ¿Qué te parece esta parte, Tomás? Eso del conocimiento, del orgullo, porque genera el conocimiento, ¿cierto? ¿Puedes comentar algo de esto? Sí, eso es lo que le pasa a muchos teólogos que se llenan de conocimientos bíblicos, se llenan de historia de la iglesia, de teorías. Entonces, su conocimiento le hacen exaltarse. Y entonces, verdades espirituales fáciles, simples, que cualquier persona que se acaba de convertir la entiende, ellos no la entienden. Y empiezan a rebatir y se le ve ese orgullo y esas cosas que no agradan a Dios, que tú dices, wow, una persona teóloga puede ser así, que no se le ve ese amor a Dios, ese amor al prójimo, que no se le vea ese gozo de la salvación. Entonces, todo eso se ve en las iglesias, por lo cual nosotros no podemos ir a la Biblia como si fuera una materia universitaria, de estar estudiándola así, como que, ay, tengo que aprender así, porque eso es así, y necesito conocer la raíz griega de esta palabra para entenderla. Eso ya está traducido, ya Dios lo puso así en la Biblia, lo que tenemos que creer, tenerle fe. Por eso que tenemos que ser como niños, creer exactamente lo que dice ahí, ya. No estar buscando, como dicen popularmente, la quinta pata del gato. Es buscando lo que está aquí. Y ya, y nadie se va a perder con esto, porque eso está fácil, sencillo, entenderlo. Entonces, no hay que ser un genio ni un erudito para vivir la vida en Cristo, sino hay que tener fe, y el Espíritu Santo va a ayudarnos a desarrollar las cosas y a entender las cosas. Eso es lo que yo pienso. Es así, es así. O fíjate que los 12 apóstoles, ¿cierto? No eran gente instruida, ¿cierto? Eran pescadores que en ese tiempo no tenían mucho conocimiento. Sí, así, no fue así con el apóstol Pablo, que sí tenía muchos conocimientos. Pero ¿qué dijo Pablo acerca de todos sus conocimientos, sus títulos, sus cosas, ¿no? Era basura, ¿no? Y hoy en día hemos dejado, ¿no?, que eso se meta mucho, ¿no? Y está lleno de seminarios bíblicos, de esto, de acá, que fomentan muchas veces todas estas cosas, con cada uno con su línea, y que si vos no crees en ese cosa, bueno, no hay libre, ¿no? Uno puede decir, ¿no sirven? Y sí, sirven en cierto sentido, ¿cierto? Pero no es el camino, ¿cierto? Porque vos podés tener mucho conocimiento, pero si no vivís lo que dice la palabra de Dios, no te sirve de nada. Y hay gente que se pone, no, porque yo quiero saber por qué esto, por qué aquello. Yo una vez le dije a una persona, lo que Dios quiere que sepamos para vivir nuestra vida cristiana está claro en la Biblia. No necesitamos más. Pero nosotros queremos buscar y contender, hay muchas cosas que no vamos a entender, porque somos humanos, ¿cierto? Claro. Entonces, ahí ya nos ponemos, ya de cuando el mundo, ahí eso es un pensamiento del humanismo, del que entra en nuestro pensamiento, de que tenemos que
por la razón, entender todas las cosas, ¿no? Y no es así. Nosotros seguimos a Cristo por fe, y el Espíritu Santo es el que... Y vos fíjate ellos cómo hablaban los apóstoles de la palabra de Dios, con el de nuevo que hablaban y todo, y no eran personas, ¿cierto? Con mucho conocimiento en sí, realmente. Bueno, una promesa especial. ¿Puedes leer acá? Por alguna razón, no podía, dice, sencillamente, conformarme a que Dios obrara, aunque lo deseaba seriamente. A fin de vencer la presencia profunda e inconsciente del humanismo, le hice una promesa al Señor. Desde aquel momento en adelante no sería nada más que la Biblia, hasta que Dios me indicara que yo había comenzado a pensar en términos bíblicos. Decidí saturar mi mente con la manera de pensar de Dios. Otros creyentes tal vez no tengan que llegar a tal extremo. Ciertos aspectos del humanismo estaban muy arraigados en mí. Aún hoy creo que la promesa fue inspirada por el Señor y fue parte necesaria de mi desarrollo en aquel tiempo. Este periodo duró 4 años. Durante ese tiempo solamente leí la Biblia. Ni siquiera leí comentarios bíblicos. Memoricé varios libros y muchos pasajes y capítulos de la Biblia. Estudié exhaustivamente, oré de continuo y descubrí que estaba teniendo lugar una transformación de lo más íntimo de mi mente. Sentí que en realidad estaba entendiendo el sentido y las repercusiones más profundas de las virtudes mencionadas en Santiago 3:17 y Gálatas 5:22-23. La palabra de Dios llega a lo más íntimo de la mente. La palabra de Dios afecta a cada parte de nuestra mente, incluso el subconsciente, sobre todo cuando se guarda allí la palabra. Quiero que le permita a Dios que comience una obra purificadora en su mente mediante su palabra. Estoy brindando varias oportunidades en este curso para que usted comience este proceso. Las siguientes son algunas maneras como usted puede darle a Dios la oportunidad de limpiar su mente con su palabra. Ahí está. Quería hacer una aclaración con este tema del conocimiento, porque también todos los extremos son malos, ¿cierto? Porque es verdad que nosotros debemos conocer la palabra de Dios y más que nada, si alguien quiere, ¿cierto?, ser pastor, ¿cierto?, siente que tiene el llamado de Dios, que en sí el pastor es un llamado de Dios. No es que uno va a estudiar para ser pastor, es un llamado de Dios. Pero obviamente que los pastores y todos tenemos que tratar de estudiar la Biblia correctamente para interpretarla correctamente, pero que no sea todo eso, no estemos centrando en eso sin dejar la obra de Dios en nuestra vida, dejar que el Espíritu Santo vaya trabajando en nosotros, ¿no? Porque hay una parte de las congregaciones, de las iglesias, que como que dice, no hace falta tampoco conocer, que me venga, ¿no? Y así también nacen tantas falsas doctrinas, ¿cierto? Por falta de conocer la palabra de Dios. Entonces hay que tener un equilibrio, realmente. No irse a un extremo ni al otro. Porque, por ejemplo, en las iglesias bautistas le dan mucha importancia, ¿cierto? Sí. Al estudio y todo eso. En vez de las iglesias pentecostales, por ahí no tanto, aunque hay muchas variantes, hay iglesias que sí, pero hay muchas que no. Y así también surgen muchas falsas doctrinas, porque no conocen la palabra de Dios. Acá lo que está hablando el autor es más bien que no podemos entrar nomás a creer que todo es el conocimiento y enorgullecernos por el conocimiento y creer que por la razón o por el esfuerzo humano, nomás, vamos a cambiar nuestra vida, sino que debemos dejar que Dios realmente
obre en nosotros, ¿cierto? Bien. Mientras lee esta lista, marque la silla junto a lo que ya practica. Encierre en un círculo aquello que considere que Dios quiere que usted le dedique más tiempo y atención. Bueno, vamos a leer uno y uno cada uno. Empezá vos, Omar, sigo yo, después sigue Tomás. Empiezo yo. Bueno, una forma, dice, es leer diariamente una parte de la palabra de Dios. Claro. Bueno, yo creo que eso lo hacemos todo lo hacemos. Todos los días. Claro. Estudiar minuciosamente pasajes para ver lo que Dios desea que usted crea o haga en respuesta a su palabra. Bueno, eso a veces como que podemos fallar ahí un poquito, ¿no? Minuciosamente, o sea, uno a veces lee, pero una cosa es leer bien, buscando más en profundidad, ¿cierto? A ver, claro, detenerse, ver qué es lo que Dios está diciendo, ver si nosotros estamos, ¿cierto? Haciendo eso, ¿no? Ir más a lo profundo. Porque la verdad es que hay mucha gente que se le llama cristianos de devocionales, le decimos nosotros, ¿no? Que simplemente, bueno, agarran unos versículos, leen, y bueno, o hasta leen algún librito, y ya está. Eso es todo, ¿no? Eso es todo lo que hacen, ¿no? Y no es así, realmente. Tomás, ¿puedes leer otro punto? Dice, estudiar temas relacionados en la Biblia para entender con mayor claridad lo que Dios está diciendo sobre un asunto en particular. ¿Qué puedes decir de este punto, Tomás? Disculpa, que estaba un motor ahí afuera. ¿Qué puedes decir de este punto? Sí, que eso es muy importante hacerlo. Nosotros a veces lo hacemos, este canal, que buscamos un tema, buscamos la mayoría de versículos que se relacionen a eso. Por ejemplo, si es el tema del amor, buscamos los versículos del amor. Si es el tema, por ejemplo, buscamos en estos días el tema de la esclavitud, que es un poco de la esclavitud de los siervos. Entonces, es bueno hacer ese tipo de estudios para entender los temas de la Biblia. Y no tener una visión global de lo que la Biblia dice, porque no podemos quedarnos en un solo versículo. Hay muchas personas que hacen ese error, que ese es mi versículo, Juan 3:16, de ahí no salgo. Entonces, eso hay que tener cuidado. Incluso yo estaba discutiendo ese tema de que Dios no ama a los pecadores con una persona en YouTube, y era un solo manojo de versículos, no quería salir de ahí, y yo lo metía para el Salmo 5:5. Digo, no, eso es el Viejo Testamento, y que hay que estudiarlo bien porque eso no puede ser así, y que Dios no manda a nadie al infierno, que la gente va sola al infierno, etcétera, etcétera, porque se centran en unos solos versículos y no ven el tema en general. Entonces es importante hacer eso. Claro. Hay que estudiar también por temas, ¿cierto? Yo justamente tengo una Biblia que es buena en ese sentido porque te va poniendo temas, ¿no? Y todos los versículos hablan sobre ese tema. Entonces, eso es muy bueno porque tenemos que saber de cada tema qué es lo que Dios, ¿cierto? Enseña, para que realmente podamos también manejar, porque si no sabemos qué dice, qué sé yo, por decir, ¿qué dice Dios del matrimonio, por ejemplo? ¿Qué dice del rol de la mujer en la Biblia? Son temas que hay que saberlo, porque si no sabemos cómo vamos a manejarnos en el matrimonio, yo como mujer, o en el trabajo, si no sabemos cómo Dios quiere que nos manejemos en el trabajo, ¿cierto? Bueno, en fin, todas esas cosas tenemos que estar claros, y mucha gente no lo tiene muy claro. ¿Qué es lo que, cómo debe ser un matrimonio que se dice ser cristiano? Y así, ¿cómo debe ser una mujer a la luz de lo que dice la palabra de Dios? Porque este mundo te enseña una cosa sobre la mujer, continuamente. Ahora, Dios dice otra cosa, ¿cierto? Bien, leí el otro punto acá, memorizar. Memorizar versículos, pasajes, capítulos e incluso libros de la Biblia. Bueno, ahí con la memorización. Pero es bueno, algunos versículos uno le va quedando, pero la verdad que eso es algo que, bueno, que debemos hacer, ¿cierto?
Porque puede en un momento que estemos en una situación Sí, donde sí. no podamos tener una Biblia, ¿cierto? Claro. Y todo eso, y entonces es realmente bueno Sí. memorizar. Y Así Jesús nos mostró. claro. Jesús mostró que lo que estudiamos, dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Claro, exacto. Él sabía de memoria la Biblia. Exacto. Todo el Antiguo Testamento, todo. Sería bueno, qué sé yo, elegir algún versículo, ponerlo en una tarjetita y repetirlo y tratar de ir memorizando, ¿no? Un versículo, 2 versículos en unos días, ¿no? Eso es como una tarea que podemos hacer. Después, el otro punto le tocaría a Tomás, ¿no? O a mí. No, a mí me toca. Meditar en la palabra de Dios, pensar en lo que Él está diciendo por medio de ella. Bueno, un poquito eso de estudiar minuciosamente está un poquito ligado, ¿no? Pero sí, tenemos que meditar, a ver, ¿qué está diciendo? A ver, estoy leyendo esto, pero ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que Dios me está hablando a mí? ¿No? Porque a veces, ya te digo, leemos muy por arriba y la Biblia no es para leer como un diario, para enterarnos la noticia, ¿cierto? Sí. Bien. El otro punto, Tomás, pedirle a Dios. Pedirle a Dios que les revele las consecuencias de algunos pasajes de la Biblia para su vida. Claro. Y eso es mayormente como que pedirle discernimiento de cómo ese pasaje debo aplicarlo en la vida, cómo ese pasaje me va a ayudar a corregir cierta cosa o no. Eso es discernimiento, sí, se le pide a Dios y Dios lo da abundantemente a los que de verdad lo buscan. Claro, porque bueno, todo tiene una consecuencia, ¿cierto? O sea, cuando nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada, bueno, si nos arrepentimos, Dios nos perdona, todo, pero muchas veces tenemos que sufrir las consecuencias. Entonces tenemos que ver esas cosas también, ¿no? El pasaje que dicen, bueno, dice, busque la paz, síguela. Sí. Y si vos no lo haces, no vas a tener paz. Esa va a ser la consecuencia. Si no buscamos, si no, bueno, entonces, y así. Y hay tantas cosas, ¿no? Tantos versículos que muestran, ¿no? Que va a haber una consecuencia, ya sea de buena o mala. Mal. Si no hacemos lo que dice ese pasaje, ¿no? Y el último punto dice examinar la palabra de Dios con otros creyentes. Dios pudiera darles idea por medio de otros creyentes. Bueno, eso bueno, sí, eso es lo que más hacemos nosotros. Porque, bueno, esto es lo que a veces un poco falla. Por eso es bueno que si nos está escuchando alguna congregación, que bueno, está bien escuchar alguien que está en el púlpito y que da un mensaje, está perfecto, pero es bueno tener grupos chicos donde uno pueda estar con otro creyente y pueda hacer lo que hacemos nosotros, estudiar juntos, ver, porque lo que uno por ahí no ve, el otro no lo ve y así, y eso realmente enriquece mucho, pero si vos solamente vas a una congregación y te sentás y escuchás lo que dice el pastor o un hermano y punto, y no hay relación así mucho con otros creyentes, más de saludo y qué sé yo, sí. No hay mucho crecimiento, ¿cierto, Tomás? Así es, eso es lo que pasa en muchas iglesias, como tú dices, que las personas son simplemente espectadores y no están preparándose. Porque si, como estamos nosotros, hacemos con Juan, que cada uno nos preparamos, nuestro fruto de nuestra preparación y lo compartimos y vemos cada idea de cada uno, nos enriquece muchísimo, mucho más que si fuera yo solo que estuviera hablando y ustedes solamente escuchando sin estudiar nada, sin ver nada. Entonces, eso hace mucho que uno crezca espiritualmente. Las iglesias deberían tomar eso en cuenta y hacer eso también, meditar la palabra juntos y examinarla todos juntos ahí para ir comparando. Claro, sí. Por eso, bueno, sí hay iglesias que tienen, aparte de las reuniones los domingos, sí, tienen grupos, grupo de crecimiento, tienen distintos nombres, ¿cierto? Pero
hay un problema a veces, que la mayoría no participa de esos grupos, porque son días de semana muchas veces, y la gente que trabaja, que esto, que acá, que allá, bueno. Las iglesias bautistas tienen lo que se llaman las escuelas dominicales, que ahí sí, si participan, que tampoco participa mucho, ahí ¿cierto? Se estudia más temas y qué sé yo, y se hacen grupitos más chicos, entonces se estudia la Biblia más en conjunto, ¿no? Pero siempre tal ese tema, ¿cierto? Que le huimos un poco, el cristiano en general le huye un poco a eso. Le gusta más ir a sentarse y escuchar. Y termina el culto y bueno, saludamos, hacemos un poco de sociales y nos vamos. ¿Eh? Y eso, realmente, ¿qué dice la Biblia? Voy a dejar de compartir. Bueno, dice, ore al terminar de este estudio, ahora vamos a orar, pídale a Dios que use la lectura, el estudio y la memorización de textos bíblicos de este curso. Perdón, antes de terminar el tema que estaba diciendo. Quería decir, esto que él hizo una promesa. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo de hacer promesas, ¿cierto? Pero sí está bien que nosotros nos dispongamos a decir, bueno, no, como él dijo, no voy a leer otros libros, sino solamente la Biblia, porque a veces la verdad que mucha gente se va mucho hacia los libros, aunque sean cristianos, que dicho sea de paso, son contados los libros buenos, cristianos. Entonces, eso es otro tema, ¿cierto? Pero bueno, es importante leer mayormente la palabra de Dios, ¿cierto? Eso es lo más importante. Entonces, quería terminar el tema que estaba diciendo recién, de que la Biblia dice, ¿cierto? Volviendo al tema que estaba, que cuando uno se junte, que si alguno tiene, dice... Acá eso. Eso. Estaba por leerlo. Ahí está. El orden de los cultos, 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmos, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, pero todo que se haga para la edificación. Claro. Todo tiene que aportar en el culto. Claro, todo. Exactamente. Sí. Exactamente. Y sabemos, ¿cierto?, que cuando empezó la iglesia, ¿dónde se reunían? En casas. Y era otra cosa. Lo que pasa es que después, bueno, esto de que alguien se para y predica, y eso viene, sabemos de dónde viene un poco esa costumbre. Pero no es, digamos, si vamos a lo que dice la Biblia, no es lo mejor realmente. No es lo mejor porque es como que no se edifica lo mismo los hermanos de esa forma. Puede ser bueno escuchar, sí, no discuto que no sea bueno escuchar, pero no es lo mejor. Y muchas veces eso pasa y no se... Puede ser que haga un tipo de disertación, cuando a veces se hace un estudio especial. Claro. Pero en el culto en sí, que van los hermanos, que tiene que ser de servicio de unos a otros, claro. En el culto dominical, generalmente, se tendría que hacer eso. Claro. Participativo, ¿no? Participativo. Cada hermana participar, como dicen, canciones, alabar, en enseñanza, en lengua también, interprete. Claro. Dice, entonces todo en orden, dice, pero que sea así. Así es el cuerpo de Cristo, cada uno tiene su parte, su función. Claro, exactamente. Su aporte. Así que bueno, para no hacerlo más largo, porque se me hizo medio largo, pero lo que pasa es que era medio largo este día, muy profundo aparte. La palabra de Dios es limpia. Y si queremos que nuestra mente se limpie, debemos llenarla con la palabra de Dios, señora, para que vaya limpiando todos esos pensamientos errados, que este mundo nos trata de poner continuamente, ¿cierto? Así que le animamos a escudriñar la palabra de Dios, a estudiarla, a leerla, meditarla, hacer todo lo que recién estuvimos diciendo para que limpiemos nuestra mente y podamos vivir la vida que Dios quiere. Bueno, le dejo a Tomás para que termine. Amén, así es.
La palabra de Dios es importantísima para nuestra vida. Tampoco llegar al otro extremo de obsesionarse con ella, de estar buscando los seminarios y todas esas cosas, sino creerla tal cual como está ahí. Y si hay un pasaje dudoso, ahí sí puede ser estudiar un poco otros pasajes que puedan estar relacionados. Para eso estamos, para estar aprendiendo continuamente la palabra de Dios y ser edificados. Así que damos gracias a Dios por hermana Carolina y este estudio que nos trajo. Y seguiremos adelante con el día 2 de la unidad 4. Así que manténganse ahí, atentos. Que la gracia y la paz de Dios sea con ustedes. Hasta aquí este video. Bueno, gracias y paz. Que el Señor les bendiga. Gracias. Como el sol que brilla en su fulgor, resplandecerá su alabanza.